Bueno, a estas alturas decíamos que luego que hemos venido hablando de muchos temas del Espíritu Santo, que es el compañero de la iglesia. Eso fue lo que dijo el Señor: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, Él los va a guiar. Es el compañero de la iglesia. Hemos dicho en algunas ocasiones que podemos llamar el pastor central de la iglesia también, el Espíritu Santo. Todo esto es bueno irlo como mencionando por aquello de los humos, por aquello de las pretensiones de nosotros los hombres, que siempre nos atribuimos glorias. Y eso es bueno, porque si el Señor no hubiese mandado al Espíritu Santo para que acompañara a la iglesia, no hay iglesia que estuviera de pie, no hay predicador que funcione. Todo es un aspecto de la intervención del Espíritu Santo. Él los guiará, dijo, a toda justicia. Él nos hace entender las Escrituras. Él nos hace entender las cosas que no podemos entender. Cuando uno está leyendo la Biblia, le pide al Espíritu Santo que le vaya ampliando, que le vaya enseñando, y eso nos permite el poder ir medio asimilando lo que es la palabra de Dios. En este caso, en estos versículos del 8 al 9 al 10, lo que estamos enfocando, lo que hemos venido enfocando es en este particular, diríamos, un ministerio del Espíritu Santo que está en este caso dirigido al mundo. Por ejemplo, cuando decimos el ministerio del Espíritu Santo, ya dije que es el que se encarga de conducir a la iglesia, de animar a la iglesia, de ayudar a la iglesia. Pero el Espíritu Santo, Dios o Jesús, expresó en estos versículos que iba a desempeñar un triple ministerio, y este ministerio sería para gente no convertida, gente del mundo, gente pecadora. Y el ministerio que el Espíritu Santo, en este caso, dijo el Señor que iba a desempeñar, y que obviamente está desempeñando, porque lo está haciendo, ya tiene 2000 años de llevar a cabo tanto la guianza de la iglesia como lo que es ese triple ministerio, como es convencer al mundo de pecado, como es convencer al mundo de justicia, y también convencerlo de juicio. Estos tres aspectos son los que estamos acá leyendo. Esto siempre es necesario irlo descifrando, y ya lo hemos hecho con respecto a el primer ministerio, o la primera fase de este triple ministerio. Hemos enseñado de que cuando habla convencerá al mundo de pecado, estamos hablando del mundo que no conoce al Señor. Y en ese mundo que no conocíamos, o que sí no conocíamos nosotros cuando estábamos en el mundo, fue ese ministerio del Espíritu Santo el que llegó a nuestra vida, y llegó el momento cuando nos convenció de pecado. Ahí podemos ir viendo, por ejemplo, lo que es la relación de la iglesia
usada por el Espíritu Santo, predicando la palabra, y el Espíritu Santo haciendo la parte de convencerlos de que está en pecado el hombre. Eso fue lo que hizo con nosotros. Nos convenció, porque siempre necesitamos a alguien que nos lleve a una realidad. Por ejemplo, cuando se va a vender algún producto, necesita un buen vendedor que lleve a un convencimiento de que aquel artículo es un artículo de buena calidad y sucesivamente. Y luego, cuando ya la persona, llega a la conclusión de que, tiene razón el vendedor, tiene estas y estas otras calidades, y la persona llega al final a comprarlo porque lo convencieron. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando su iglesia, para hablar de lo que es iglesia, generalizar, no tanto, porque sí, la iglesia tiene el deber de siempre ser luz y ser sal. Eso, entiéndase, tiene el deber de abrir la boca y predicar la palabra en las áreas donde la iglesia está, en la familia y sucesivamente, en el trabajo. Pero es el Espíritu Santo el que lleva a convencer a la persona, a decir: es cierto, yo estoy pero mal, yo estoy enemistado con Dios. Él le dice, vos estás mal, vos estás enemistado con Dios. Mientras uno está predicando, los que pertenecemos a la iglesia estamos predicando, el Espíritu Santo está convenciendo. Les ponía el ejemplo de cuando Pedro se pone de pie luego de que fueron investidos por el Espíritu Santo. La Biblia dice que empezó Pedro a predicar, pero ¿por qué no había sucedido un convencimiento tan poderoso como lo que sucedió en ese Pentecostés? Me refiero cuando Pedro predica la palabra por primera vez. Diríamos por primera vez porque ya antes los había mandado el Señor a un ensayo cuando fueron con los 70, cuando mandaron. Pero aquí ya en el término ministerio, ya Pedro está predicando como la primera vez, y se le convirtieron, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, 3,000 personas. Pero no fue que se convirtieron mascando chicles, sino que se compungieron diciendo: ¿qué hacemos, Pedro? Y eso no fue la predicación de Pedro. Sí, la predicación de Pedro, pero fue el que el Espíritu Santo llegó a convencer de pecado a los oyentes de la predicación de Pedro. Fue el Espíritu. Entonces ellos se afligieron y dijeron: estamos pero negros, estamos pero terriblemente alejados de Dios. ¡Fuck! Ellos, ahí iban fariseos, sacerdotes, escribas del pueblo, e incluso los que habían crucificado al Señor. Ahí vemos nosotros el ministerio del Espíritu Santo. Decíamos también, que ya lo estudiamos, que es también de convencer de justicia también al pecador. El diablo, por lo general, como es enemigo de todo lo de Dios, y en lo que menos estará de acuerdo es en que las gentes del mundo, que los tiene él atrapados, deserten del mundo para la gracia. Para Satanás es terriblemente una pérdida. Es pues claro que cada individuo, cada persona en su mundo de pecado, pues son siervos del diablo. Esos no le pertenecen a Dios. Esas personas, el día que se mueran, no es que van para el cielo, sino que van para condenación eterna. Porque eso
es lo que se sembró, y lo que se sembró y lo que se siembra es lo que se cosecha. Y eso es la lucha del diablo, pero viene el ministerio del Espíritu Santo para ese mundo. Viene y no solo convence de pecado a los mundanos, a los pecadores, de esos éramos todos nosotros, pero también de justicia. Cuando hemos hablado de justicia, estaríamos hablando de que, bueno, el enemigo o Satanás siempre se encarga de decir que, bueno, en este mundo no hay credibilidad en nada, que en este mundo todos son iguales. Y claro que todas esas cosas se prestan para que Satanás tome insumos para decir al mundo que no hay en esta tierra nada que cambie, que no hay cielo, que no hay oportunidad de que el hombre pueda ascender a lo que son las glorias de Dios. Se encarga de decir, tú ya no tienes esperanza. Pero el Espíritu Santo hace ver, es decir, ese es el trabajo que hace, convence de justicia a los hombres, en el sentido de que sí ya está la justicia de Cristo, que no es cierto que no hay forma de que un pecador pueda alcanzar el cielo, porque Cristo, a través de su muerte, Él nos trajo su justicia. Entonces ahora, como dice Pablo, a través de lo que es la muerte, en este caso, lo que es la muerte, está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3 y verso 24 al 25, que en Cristo somos nosotros ya justificados, dada la muerte de Cristo. Entonces en este caso, por ejemplo, lo voy a leer: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el Espíritu Santo hace ver esta justicia, es decir, la de Cristo a través de su muerte, con la cual entonces el pecador, a quien Satanás está insistiendo que no hay ninguna esperanza para él, le dice el Espíritu Santo a eso. Si por ejemplo aquí hubieran personas que no son creyentes acá en este culto, o los que estarían en otra iglesia, o hermanos o personas que están escuchando en la radio o en cualquier lado esta transmisión, y ellos no son creyentes, puede ser que alguien nos va escuchando en la internet, en su vehículo, o está en su casa, o está en un lugar de perdición, de pecado, y está escuchando esto cuando él ha pensado, o ellos han pensado, que ya no hay forma de que ellos puedan alcanzar la justicia de Dios por lo malo que son. Imagínense que alguien ahorita tiene a uno secuestrado, está violando a una mujer y logra escuchar esto, y el Espíritu Santo le dice: hay justicia. Dios, a través de Cristo, si hay un arrepentimiento por medio de la fe, puedes alcanzar la justicia de Dios. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo. En el capítulo 4, verso 25 del mismo libro de Romanos, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ha sido entregado
y ha sido su muerte nuestra justificación. Entonces se le dice a ese que dice que ya no tengo remedio. Hay personas que dicen: si yo he matado a tantos, si yo he abortado, si yo he sido pero terriblemente sucio en cuanto a pecado. El Espíritu Santo le dice a esa persona a través de la predicación. Acuérdese que esta es una relación iglesia y Espíritu Santo para llevar el mensaje al mundo que no lo conoce. Entonces ahí donde viene el Espíritu Santo a decirle: hay justicia. Puede ser si crees por la fe, puedes ser justificado en la muerte de Cristo. Ya Él pagó por ti. Por ejemplo, porque a la verdad dice la Biblia que dijo Cristo que Él era el pan de vida, y el que comiera de ese pan tendría vida. Cristo, por ejemplo, cuando Pedro le dijo al Señor: se te están yendo porque tu palabra es dura, le dijo el Señor en el capítulo número 6 y verso 68 de Juan, le dijo el Señor: ¿quieres irte tú también? ¿O quieren irse ustedes? Pedro expresó: ¿a dónde iremos? Es decir, no por su justicia. Cuando estamos en este plano ya, usted y yo podemos acercarnos a Dios así como lo oye, aunque le parezca un poco, hermanos, empujado. Aunque nos parezca, nos puedan criticar y decir: pero ¿cómo puede ser que ustedes puedan decir que se pueden acercar a Dios como si nunca hubiesen pecado? Claro que podemos acercarnos a Dios como que nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué podemos acercarnos a Dios? Usted se puede acercar a Dios, yo me puedo acercar a Dios, partiendo de que nos hemos cubierto en la justicia de Cristo a través de su muerte. En esa base, yo y usted, aún con todas nuestras imperfecciones, porque no estaríamos hablando de perfecciones, porque aquí mientras estemos en esta tierra, jamás eso hay que quitarse de la cabeza, que hay gente perfecta, ¿verdad? Jamás podemos nosotros poder entrar a la gloria de Dios por nuestros méritos, por nuestra lucha de perfeccionarnos en esta tierra. Y no se entienda que el creyente no tiene que tener una entrega, una lucha para ser mejor para Dios, pero es un hecho que no es para salvación, porque salvos ya estamos. ¿Por qué buscamos entonces a Dios? Porque ahora tenemos una naturaleza que nos impulsa a lo de Dios. Ahora podemos acercarnos nosotros así, con esas imperfecciones, como si nunca hubiésemos pecado. Porque a quien Él ha justificado, póngale atención a esto, ya fueron perdonados los pecados pasados, los presentes y los futuros. Así que no sé si se alegra por eso usted, hermano. Ese amén no convence que hay alegría. Pues sí, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando escuchamos que a través de la justicia que se nos presentó a través del Espíritu Santo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya no están. Los ha echado al fondo de la mar para nunca acordarse. Pero ¿cómo puede ser entonces esto y cómo se entiende? Si está diciendo que somos imperfectos, es que siempre debemos de entender que cuando en esa imperfección, pero ya nosotros justificados con Dios, el Padre
lo que ve siempre de esos justificados no es la perfección en ellos, sino que ve la justicia de su Hijo en nosotros. Es como una ropa, como una cobertura. Entonces, por ejemplo, el diablo le dijo el Señor a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo, es decir, Satanás siempre estará diciendo: mira los errores de este, mira esto. Yo no estoy diciendo que esto nos da permiso para ser paganos, para ser mundanos. Eso no debe de tomarse. Esas hendeduras lo agarran los carnales, los que no han recibido a Cristo, los que no han experimentado la justicia de Cristo. Pero el que ha experimentado la justicia de Cristo, ese trata la manera de ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esos están lidiando. Espíritu Santo, ahí vemos la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Él nos ayuda, Él nos anima. Sí, dice Juan, él dice: bueno, hijitos, no pequéis. Pero le diríamos a Juan: hermano Juan, pero si yo soy pecador, pero ¿cómo puede ser? ¿A quién le está hablando, hermano Juan? Cuando le dice: hijitos, no pequéis. Pero luego dice el capítulo 2 de la primera carta: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Es decir, el Padre lo que ve es la justicia de su Hijo en nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La justicia de Dios, de su Hijo. En este caso, o sea que le damos una bofetada a Satanás. En el caso suyo, en el caso mío, acerquémonos, dice el escritor a los hebreos, confiadamente. ¿Quién se va a acercar? Si nos acercamos con nuestra justicia, nos achicharra la gloria de Dios. Pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando habla del trono, en el cielo hay varios tronos que los ocupa el mismo Dios. El trono de juicio, el trono de gracia. Este es el trono de gracia donde Cristo entró como el sumo sacerdote, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Está sentado y la función, diríamos, es interceder por los imperfectos que ya Él justificó. Entonces usted se puede acercar confiadamente en la base de su justicia, que ya fue justificado, y no estemos esperando que nos va a matar, que nos va a achicharrar, porque no es así. Entonces se estuviera contradiciendo la Biblia. Entonces acerquémonos confiadamente. Pero ¿cómo se puede acercar una persona? Porque si yo empiezo a preguntar, le pregunto: ¿usted pecó ahora? Usted y yo pecamos con la mente, pecamos con lo que escuchamos, pecamos con nuestros caracteres, pecamos con nuestras palabras, pecamos, es decir, no es posible. Pero la justicia, esa ropa que nos cubre a los pecadores, esa es la derrota del enemigo. Porque el enemigo, aunque viva como lo hizo con Job, hermanos, buscando un espacio para destruirnos, el Señor le dio la oportunidad al diablo. Pero Satanás, hermanos, salió con la cola, si es que tiene, debajo de las uñas. Porque Dios, hermanos, porque Job se mantuvo en la esperanza, él se mantuvo en la fe. Ya hemos dicho, por ejemplo, el caso de Job. El caso de Job, la Biblia no dice que era un inmaculado Job, como le dicen
los católicos a María. Inmaculado quiere decir sin pecado, puro. Job, la Biblia lo que dice que era un hombre recto, era un hombre perfecto, y la palabra perfecto lo que significa es un hombre que se cuidaba de no andarse revolcando, era un hombre que tenía una claridad de la existencia de Dios y temía a Dios. Y temer a Dios significa respetarlo. Eso entiéndase como había un hombre que se llamaba Job y era perfecto delante de Dios. No era puro. No era puro. Claro que no. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, que quedamos destituidos de la gloria. Todos. Cuando nosotros escuchamos a los católicos defendiendo la pureza de la bienaventurada María, pues están todos perdidos, porque la Biblia encierra todos. Y cuando dice en este caso todos se desviaron a una, no hay uno justo delante del Señor, pero la justicia de Cristo, hermanos, es la que a nosotros nos ha cubierto. Y como ex pecadores, hermanos, podemos acercarnos al trono de la gracia para buscar, hermanos, misericordia y el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora, el Espíritu Santo, que es el tercer aspecto, el Espíritu Santo va a convencer también al mundo de juicio, que es el otro aspecto, que es el que complementa el triple ministerio. Por ejemplo, fíjese que el Señor dijo en Lucas capítulo 10, verso 18, he visto, dice, a Satanás caer como un rayo. ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó Satanás? Cayó como un rayo en la tierra. En el Apocalipsis número 12, ahí lo lee usted en su casa, dice que en esa caída se trajo la tercera parte de los ángeles, se los arrastró. Y ahí habla de la que persigue a la mujer, que a lo que se refiere es la persecución que ha tenido Satanás con Israel todos los siglos. Cuando habla, persigue a la mujer que lleva el hijo. Algunos de los que ya mencioné asocian que es María con Jesús. No, está hablando de Israel. Pero cuando dice que vino, ¿a qué vino? Y vino a destruir, dice Juan en su capítulo 10, verso 10, vino a matar, a hurtar y a destruir. Dicho de otra manera, usted puede pensar que cuando se da ese evento, es decir, la Biblia no la podemos, hermanos, como comprender de una manera, diríamos, como una secuencia de un libro a otro. Por ejemplo, cuando el Señor dice, vi caer a Satanás como un rayo, y cuando en Apocalipsis está hablando de que se trajo la tercera parte y que persigue a la mujer y sucesivamente, ahí lo que estamos viendo es, lo podemos asociar a esa, diríamos, ¿por qué no? A ese colapso que tuvo la tierra. Podemos asociarlo a
a la batalla espiritual que se llevó a cabo en los cielos. Y que al caer Satanás en la tierra, la desintegró. Y es de ahí donde empieza el Señor, una vez más en el capítulo 1 de Génesis, a ordenar de nuevo lo que se había afectado con lo que es esto. Pero a lo que quiero llegar es, veamos a este personaje que es el diablo, veámoslo en el caso del Edén. Vea cómo inmediatamente llega a buscar al hombre, a buscar al hombre, a buscar al que Dios había puesto a Adán como el rey del mundo, como el rey de la tierra. Esa era la función de Adán. Era era el superintendente, que es el administrador de la tierra, y le asigna detalles. Pero Satanás fue astuto y le ganó el mandado, como dice. Satanás, hermanos, en esa narración que nos habla la Biblia, allá en el Génesis 3, 2, 3, cuando nos intervino Satanás en la vida o en la familia, en la primera raza, que es Adán y Eva. Bueno, lo que sucede es, fíjese, lo que sucede es que con el engaño que les planteó ahí, ellos perdieron la autoridad del reino y lo tomó el Satanás. Fíjese la desobediencia. La desobediencia a lo que ya está establecido es tan terrible, hermanos, tan desastroso, que esto puede servirnos a nosotros. No, claro que sí, porque Adán desobedece y pierde el reino y lo usurpa Satanás. Y al usurparlo Satanás, bueno, Adán se volvió súbdito de Satanás y empezó la debacle, empezó la situación, empezó a destruir, como dice Juan, ¿verdad? En el capítulo 10, hizo todo eso. Pero viene el momento cuando el Señor dice, hermanos, que, bueno, vino ese espacio de Cristo para redimir al hombre. Y claro que no solo es la remisión del hombre, sino que viene Cristo también a destruir y a enjuiciar a Satanás. En este caso, Satanás tomó el control de la tierra y por eso es que él tiene su sistema hasta ahorita. Y esto se comprueba cuando él llegó a tentar al Señor allá en el capítulo 4 de Mateo, cuando le hizo 3 ofertas. Le dijo: si me adorares, te transfiero el mundo y sus naciones. Y le puso una visión ahí, le mostró todas las naciones. Estaba diciendo: porque se me ha dado, y menos mal que dijo se me ha dado por un tiempo. O sea que, ¿cuál es el tiempo? Satanás está reinando en esta tierra desde hace 6,000 años, hablando de números redondos. Está, porque esa es la edad del ser humano, de acuerdo a la palabra de Adán para acá. Entonces Satanás está reinando, él es el rey de este mundo. Él es el que dispone, él es el que genera guerras, él es el que hace y deshace. Él es como Juan por su casa. Y se ofreció al Señor, le ofreció estas glorias de este mundo. Pero vamos a ver, en este caso, váyase al capítulo número 12 del libro de los Hebreos, donde vamos a ver en este versículo vamos a ver en el versículo número 12 del 2 de Hebreos. Aquí vamos a ver
de qué manera es que es destronado Satanás. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, entonces, espéreme. Quiere decir, y váyase a Juan 12:31 también. Meneamos la Biblia, usemos la Biblia. En el 12:31 está diciendo: ahora es el juicio. Acuérdense que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo número 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué le parece? Y en el versículo 14 decíamos, el versículo 2 de Hebreo, verso 14, decíamos que en este caso también está diciendo lo mismo. Cuando dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó, es decir, Cristo participó en este cuerpo de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Bueno, en este caso quiere decir, hermanos, oiga esto, quiere decir que Satanás está vencido. Quiere decir que cuando dice: vi a Satanás que caía como un rayo, y eso trajo una destrucción. Y cuando lo vemos allá en Apocalipsis, persiguiendo a los santos, persiguiendo a destruir, porque él no quiere vestigios de aquellos que adoran a Dios, de aquellos que dan la noticia de Dios. Pero en este caso viene Cristo, luego que en este periodo que dije, Adán perdió la posición de rey y se llegó a subyugarse a Satanás, porque eso fue lo que hizo. Porque siempre cuando uno desobedece a la palabra, hermanos, como lo he dicho en algunas ocasiones, en este caso, como lo dijo Martín Lutero, aquí uno siempre tiene la opción de quién lo monta. Si uno es desobediente para lo de Dios, lo va a montar el diablo, que es lo que hizo con Adán. Así que lo montó, le quitó las llaves de la tierra, del reino, porque Dios había dispuesto que este iba a ser el cielo para los humanos. Aquí íbamos, si no hubiera sucedido ese evento, aquí, hermanos, este fuera nuestro cielo. No había más que estar esperando cielo, porque aquí estaría la justicia de Dios. Pero la desobediencia, miren lo que trae, ¿verdad? Entonces viene el Señor, tiene que recuperar esa llave, porque no es del diablo, es del hombre. Por eso es que vamos a reinar con él, con Cristo a la cabeza, en el milenio. Y luego alguien dice: ¿y nos vamos a ir para el cielo? No, nosotros somos terrícolas y vamos a vivir en otra tierra, solo que nueva. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿En qué lugar vamos a vivir? En una tierra nueva y en un cielo nuevo. Porque ese es el diseño que hizo el Señor al inicio. Entonces, en ese caso, no se puede hacer esto no se le quita la llave al diablo, si no se le quita el dominio, si no se le quita el poder, porque es un espíritu poderoso. Alguien dice que es el segundo poder que hay en el universo. El primer poder es Dios y este animal es el segundo. Mire qué terrible, ¿verdad?
Ahora es en la cruz del Calvario donde es derrotado. Damos un amén. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso es lo que dice esta palabra. Entonces ahí fue juzgado, ahí le quitó las llaves, ahí le quitó el dominio, ahí fue vencido, ahí fue derrotado. Dicho de otra manera, ahí fue enjuiciado Satanás. Ya de antemano, Satanás ya está en la olla. Satanás ya, aunque relinche, aunque se invente, aunque así como los guasalos que se hacen los muertos, pero siempre están vivos, hermanos, aunque le retoñe la cola, así como los garrobos, hermanos, de todos modos ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Ahí fue vencido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Por cuanto, que es lo que leíamos, el verso número 11. Y juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿A dónde lo juzgado? En el sentido de determinarle su condena. Eso se va a llevar en el Apocalipsis 20, 11 en adelante. Apocalipsis 19 también. Pero lo que aquí está diciendo el Señor, que Él se va y viene delegándole el ministerio triple al Espíritu Santo para que convenza de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿A dónde fue juzgado? Derrotado, vencido, hermanos, noqueado en la cruz del Calvario. Ahí fue vencido, ahí fue, dicho de otra manera, fue juzgado. Y lo que falta para que lo manden ya con la sentencia, no sé cómo le dicen ya, la sentencia, diríamos, ¿cómo le llaman ya cuando ya es, perdón? No, cuando ya han pasado los procesos, y porque Dios puede hacer, hermanos, alterar los asuntos, pero Dios siempre, fíjese la naturaleza de Dios. Dios siempre va a determinar el juicio allá al final de toda la historia humana, ya luego que han pasado todos los procesos, pero ya está vencido. Lo venció hace 2000 años. Así que lo que hace nada más es rebuznar. Así que lo que hace nada más es seguir engañando a tontos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al que lo venció. Lo que hace es seguir ofreciendo, hermanos, lo que no tiene. Si ya lo venció, ya fue, por cuanto el enemigo ha sido enjuiciado. Dice Pablo a los colosenses, dice que en la cruz del Calvario Él clavó todas mis desgracias, toda la camándula, todo el récord de mis pecados. Por eso es antibíblico que si Él ya pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, y luego dice el libro de los Efesios, me puso el sello del Espíritu Santo como propiedad de Él, es una, hermanos, una cosa inentendible que yo tenga entonces que estar luchando por mi salvación. Entonces nuestro Dios no hace las cosas completas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, si yo caigo, tiene que borrar el Espíritu Santo que ya puso en mí. Y esa camándula que hay en la cruz del Calvario clavó nuestras actas, dice, en la cruz del Calvario. Entonces, como hay que irlas a recoger otra vez y ponerlas otra vez en el cuaderno. Ahí podemos ver la doctrina maravillosa que nosotros tenemos, que no es un asunto de méritos,
Entonces, esa es el mensaje del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos perfectos. Este es el mensaje del Espíritu Santo que ahora Él le dice a los pecadores. Y eso es lo que nosotros predicamos. No le crean al diablo porque ya está vencido. No le crean, no sigan las actitudes del diablo y las cosas del diablo, porque Cristo lo venció, ya fue juzgado. El Espíritu Santo a través nuestro está diciendo, ya, el que engañó a Adán y le quitó la llave y se adueñó de la hacienda y ha hecho y ha deshecho de la hacienda hace 2000 años. Le quitaron una vez más la llave. Y eso es, por eso es que la Biblia es completa. De allá, del Edén, Apocalipsis, usted va a ver que se restaura una vez más el jardín. El que perdió a Adán, lo recupera el segundo Adán. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El jardín que perdió Adán lo recupera en la cruz del Calvario. Porque mientras, mire, es que fíjese cómo es esto. Esto es importante porque aquí lo que podemos intuir o entender es que Dios, por eso es que Dios mandó a su Hijo, no con bomba y trompeta. No lo mandó diciendo, aquí está Dios. No, Dios le metió, diríamos, llamemos, la palabra no es tan adecuada, pero lo que canta Herbert cuando habla del revolucionario, le metió un revolucionario en el reino que había ocupado. Y por eso es y ustedes ven en los evangelios, en los 4 evangelios, usted no ve que el Señor anda con bomba y platillo. El Señor siempre hacía los milagros y cállense, no anden diciendo, porque estaba en un terreno prohibido. Estaba en un terreno como que, pues sí, que está minado, que está lleno de demonios, de espíritu, del mal, pero se le metió escondido en un ser humano. Mire todo lo que hace Dios para salvarte a vos, cabezón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. Miren todo lo que hizo. Se hizo hombre, dice Juan, y en calidad de hombre se humilló, dice Filipenses. Pero lo que dice Juan, el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Se le metió al diablo y el diablo ahí andaba. Luego sintió el olfato que alguien, que un cuerpo extraño se le había metido al reino. Y luego lo que hace es, ¿por dónde está? Y luego oye la bulla que había nacido en Belén. Y luego conquista a los reyes, a los que habían venido a buscarlo a Belén. Y luego los convence y le dice, vayan a buscar a dónde está. Belén era una aldea de unas 70 familias, a lo más. No era mucha la gente. Y los niños que habían nacido pudieron haber sido algunos pocos en ese tiempo de 2 años. Porque cuando los reyes vinieron, ya había nacido en un pesebre, ya hacía un promedio de 2 años. Ya había bastantes niños de esa edad. Y ahí estaba el diablo metido en Herodes. ¿Y a dónde está? Dígame a dónde está. Cuando se vayan para ir yo también a adorarlo. ¿Cuál adorarlo? Ya sabía que se le había metido un terrible mercenario de los cielos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya sabía, pero no sabía quién era. Y luego vemos ahí que mataron. Herodes mató un montón de niños, como varios niños. Raquel lloraba, Éfrata se llamaba en ese entonces.
Raquel llora a sus hijos. Ahí es donde murió Raquel cuando venía con Jacob, ahí en Belén. Ahí estaba enterrada, entonces empezó a llorar. Ya habían profetizado el lloro de Raquel por sus niñitos que mató a Herodes. Y luego Herodes dijo, hay que matarlo cuanto antes, pero era el espíritu del diablo. Y luego el ángel le dijo a José, levántate, hijo, llévate al niño y a su mamá. Por eso es que el hombre debe ser cabeza, ¿verdad? El hombre debe de ser cabeza. Y se levantó el José, hermanos, y también el creyente no debe andar, cuando Dios le habla, no debe andar buscando, hermanos, pretextos. Y luego lo que agarró sin duda fue, en este caso, José, su martillo y su matata, y le dijo a la mujer, vámonos, corrámonos, el ángel me ha hablado. Y se fueron, no lo pudieron matar. Allá se creció, a los 12 años regresó ya cuando había muerto Herodes. Pero mire cómo el que tenía por control la hacienda, que es el mundo, mire cómo lo buscó. Ya cuando él sale a su ministerio, él nunca dijo que era Dios. Él nunca dijo. Si usted lee, usted no va a decir yo soy Dios. No, el único que lo identificó como Dios fue Tomás. Tú eres el Dios verdadero. Allá Pedro cuando dijo, tú eres hijo de Dios, no Dios. Fue, él pasó, cuando ya está en el ministerio, Satanás siempre golía algo, que algo estaba mal, que algo le andaban, hermanos, de cerca. Y fue, es más, trasteó un poco a Pedro, trasteó a Judas lo trasteó para que lo vendiera, como quien dice, hay que matarlo. Y al matarlo, yo sigo con la hacienda, yo sigo en el mundo. Y bueno, eso fue lo que hizo Judas. Y cuando estaban en la Pascua, se tomó el bocado, se le metió el animal y luego salió a venderlo. Por eso es que hay que orar por la comida antes de tragársela. Damos una amén, iglesia. Amén. No nos vayamos a tragar un demonio. Uno solo agacha la cabeza así. Eso no es solo agachar la cabeza. Hay una espina que te puede matar. Te puede dar una congestión. Ahora, cuando a Pedro lo trasteó también y le dijo, mira, Señor, le dijo, ¿cómo es que vas a ir al Calvario? ¿Cómo puede ser? Si no, la esperanza nuestra eres tú. ¿Y qué le dijo? Cállate, Satanás. No le dijo papa, cállate, Satanás, porque no has puesto los ojos en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Y se fue al Calvario. Y es en este Calvario donde fue enjuiciado el diablo. Y cuando el diablo dijo, damos un amén, hermano. Cuando el diablo dijo, bueno, hoy sí ya lo vencimos, y vamos muerte, y vamos gusanos. Y cuando atacan los gusanos, y cuando ataca la putrefacción, hermano, no estaba ahí. Él había bajado a predicar, a proclamar a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé, y se levantó llevando cautiva la cautividad. Alabado sea el nombre del Señor. Lo juzgó en la cruz del Calvario, le quitó los dientes en la cruz del Calvario. Venga para acá esas llaves. Las llaves ahora las tiene Él. Y es cosa de tiempo para que luego de todos los procesos que estará haciendo el diablo para revertir la derrota, no hay nada que hacer ya. En ese sentido, es como el Espíritu Santo ahora le dice a los del mundo, ya fue juzgado el diablo, ya no tiene diente. Y eso no, tampoco entiéndase para decir como algunos dicen, pobre diablo. No, nada de pobre diablo. Todavía aletea para darnos vuelta a nosotros
no necesita ni aletear. Por eso es que siempre tenemos que estar cubiertos, porque mientras le están complementando el juicio para llevarlo a la cárcel mayor, él está aquí aleteando. Entonces esa es la razón por la cual el Espíritu Santo dice que no solo va a manifestar que el Espíritu Santo viene al mundo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya se hizo juicio contra el que había tomado la tierra. Y últimamente también van a ser enjuiciados los seguidores del diablo. Eso lo podemos ver en el Apocalipsis 20:11, cuando se abren los libros, donde dicen, empieza a verse diríamos, las conductas de cada individuo que vivió en este mundo, ¿verdad? Dice, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahí están todos los grandotes que han habido acá, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Damos un amén, iglesia. Esto en el versículo 1 de Apocalipsis dice, vi el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena, y prendieron al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fue vencido. Entonces ahora lo que tenemos que saber es que, hermanos, también los que siguen las corrientes del diablo, aun cuando ya fue juzgado en el Calvario, también van a ser juzgados ellos. Pablo estaba predicando en el capítulo 24, verso 25 del libro de los Hechos. Estaba predicándole a Agripa y a Félix, y les estaba diciendo con respecto al dominio propio, la justicia y el juicio venidero. En ese momento pegó el grito Félix, le dijo, cállate, porque cuando le habló del juicio venidero no le gustó. Todos los impíos, que aún con toda la victoria que Dios nos ha dado, todos no tendrán excusa. No habrá forma de que se revierta su juicio, su pena, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Ningún impío de esta tierra podrá excusarse delante de ese tremendo, porque van a ser juzgados según sus obras. O sea que, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Lo que tenemos que hacer como iglesia sería corresponder a nuestro Dios, vivir para Dios, honrar a Dios, amar a Dios en todas las áreas. Porque lo que han hecho por nosotros es una odisea, es un trabajo de 6,000 años. Lo que han hecho para que usted y yo hayamos sido sacados de ese hoyo podrido a una vida de luz.
Lo menos que podemos hacer es andar echándole canitas al mundo, echándole miraditas al mundo. Eso es lo menos que podemos hacer. Más bien debemos de concentrarnos, porque el Espíritu Santo hasta este momento todavía no ha terminado el proceso de la gracia. Todavía sigue convenciendo a los pecadores de su pecado. Todavía sigue convenciendo a los pecadores de la justicia de Dios que está en Cristo. Y todavía sigue diciéndoles que si no reaccionas, en su momento vas a ser juzgados. Todavía sigue. El Espíritu Santo no para y no parará hasta el día que la iglesia sea levantada. Vamos a ponernos